Hola. Creer las cosas o creer lo que sea creer puede ser un gran problema. Ahora voy a exponer algo y lo interesante es conocerlo por si puede ser de interés para uno. Toda la cuestión comienza en el autoconocimiento. Si en la medida que uno se conoce a sí mismo y los procesos que puede tener el ser humano de conocerse a sí mismo, de hallarse en esta existencia y de cómo es el funcionamiento, digamos, de uno mismo, de cada persona, pues ahí está, pues digamos que la base para muchas otras deducciones. El individuo, el autoconocimiento, dicho rápidamente, es ser consciente del pensamiento. Y podemos decir que todos somos conscientes del pensamiento, pero en la medida en que somos conscientes del pensamiento, desarrollamos un discernimiento, que sería un camino hacia lo verdaderamente verdad, cabe la redundancia, ¿no? Pero encontrar las verdades de lo que verdaderamente valen para vivir. Y entonces, en este discernimiento, nos hallamos con cómo es el funcionamiento de cada individuo, de cada unidad de vida, pues podemos discernir que nos hallamos sobre todo en un misterio y podemos hacer una visualización o imaginar cómo es el funcionamiento, pero siempre, y en este profundizar de discernir, nos podemos dar cuenta de que somos parte del todo, de algo más grande en el cual estamos todos. Y esto es muy importante porque el discernir esto y el saber eso, porque al estar tan identificados con el cuerpo, no somos conscientes ni del pensamiento, ni la fuerza que tiene el pensamiento, del dominio que ejerce el pensamiento sobre cada individuo. En este primer camino, al discernimiento, ese es el camino más importante, porque ahí iremos elaborando también diferentes conocimientos que nos valen para interpretar la vida, para interpretar todo, pero el llegar a una conclusión de que somos parte del todo y que es el todo ese el que está funcionando a través de cada persona, de cada parte, y que está en todo, ese convencimiento, esa deducción, ese discernimiento, es lo que nos hace superarnos y tener una vida pues más completa, creo yo. Por lo menos es mucho más ligera, y más cuando somos muy presos del pensamiento y de pensar muy pues, erróneos, en cierto modo, pues este camino nos hace llegar a este punto de liberación. Pero, ¿cómo es el funcionamiento en este misterio? Porque esto que estoy exponiendo solamente es algo que yo puedo desarrollar en mi imaginación, que cada uno puede estar desarrollando y puede desarrollar en su imaginación y lo desarrolla y desarrolla su visión de todo. ¿Cómo se da este funcionamiento? Siempre somos parte de algo superior. El individuo, cada persona, este ente
que es consciente del pensamiento y del cuerpo y de todo lo que recibe a través del cuerpo e interactúa en la vida, este individuo es parte del grupo y parte de la humanidad, de la especie. Y nacemos y podríamos pensar que vivimos ese exterior, pues digamos que directamente sería que cada cosa tiene su valor. Generalmente este es el pensamiento normal, que está el cuerpo con su pensamiento y ya tenemos todo determinado, qué valor tiene, qué es lo que nos vale, qué es lo que nos vale, y la conclusión es la insatisfacción generalmente. Pero bueno, ese proceso se genera con la acción de lengua-pensamiento. La lengua-pensamiento no es... surge en el individuo, pero es grupal, es del grupo, es de algo superior al individuo. Y la lengua en sí es algo imposible para un individuo, algo a conseguir. Es una herramienta que de ese ente superior en el cual nos hallamos, que es la humanidad, el humano. Y entonces desarrollamos con esta lengua pensamiento la visión. Por eso en los primeros años pues adquirimos todo el lenguaje, un lenguaje que es súper complicado en sí. Al empezar a estudiar la lengua nos podemos dar cuenta de lo complicado que es. Pero nosotros venimos de serie para adquirirlo y para utilizarlo. Y es ahí donde hemos cambiado la visión que se genera. Es ahí, en la lengua, el único lugar donde el ser humano puede ver, porque los podemos poner escritos y luego interpretar, imaginar y contrastar con los demás, y lo estamos haciendo, porque es algo que está, digamos que, en todos, y todos podemos acceder, y es ahí, la lengua es la base, donde el pensamiento sería el efecto de lo que nos produce la lengua en la interacción con el humano. Y es ahí donde podemos ver el valor del euskera y ver lo que nos ha pasado en las visiones, porque este funcionamiento del grupo vive en una degeneración como grupo, y no es muy difícil de verlo, porque a poco que discernamos en qué pensamientos anda la gente, veamos un poco lo que el mundo de hoy en día, entonces vemos que verdaderamente tenemos una visión bastante catastrófica, una visión muy de carencias y de todo. Y es ahí, con la lengua y con el euskera, sobre todo, donde podemos nosotros, los euskaldunes, ver la historia de los íberos y una posible, digo posible porque es toda una visión, pero vemos que el euskera tiene una composición tal que nos lleva a concebir un Edén en la humanidad, porque es algo que las demás lenguas, por lo que voy viendo, pues lo que enseñan es una desconexión total con sí misma, y el euskera, en cambio, que se ha empezado a escribirse y esto, pues, y a desarrollarse más o menos la escritura entre toda la gente, digamos que pues es muy reciente, pero aún así yo en esto me estoy basando un poco, porque es donde nos tenemos que fijar para ver verdaderamente y tomar conciencia y empezar con el autoconocimiento, con ser más conscientes de cómo pensamos, cómo estamos realizando la transmisión entre todos, porque en cada generación
nueva generación, pues estamos interactuando con toda la nueva generación y al tomar conciencia de todo este proceso podemos conseguir que, pues, enderezar un poco pues este camino que estamos llevando hacia la destrucción de nosotros mismos. Estamos hacemos una vida muy destructiva, ¿eh? Y esto es un poco el esquema básico. Y aquí yo diría que si hay alguna cosa que no es imaginación nuestra, es el euskera. Es una deducción, eso sí, pero podemos ver esa deducción, el euskaldun puede ver esa deducción en la medida que estamos efectuando, ¿eh? Y estamos digamos que en las últimas para poder deducirla mejor, porque los sesgos que tiene el castellano, sobre todo la parte esta, y el francés y todas las demás lenguas, está absorbiendo digamos que la pureza o la concreción con la que nos ha llegado hasta hoy en día. Y este esquema me parece muy importante para todos. Pues ahí está.